siendo casi las 10:05, le damos la bienvenida a este primer seminario de la Academia del Agua. La Academia del Agua es el espacio de formación técnica de la Cámara Argentina del Agua. La Cámara Argentina del Agua es una organización sin fines de lucro que tiene como fin promover a las empresas argentinas que trabajan en el agua tanto para uso humano, para el riego en el agro y para el uso industrial. En el día de hoy inauguramos esta Academia del Agua y por eso para nosotros como Cámara es un día muy, muy especial y estamos muy agradecidos a todos los que se interesaron en esta iniciativa y que nos van a acompañar durante un poquito más de una hora en esta presentación que va a ser la empresa Prometium.com. Como Cámara hemos observado en los últimos tiempos cómo las catástrofes climáticas, sobre todo, comienzan a desafiar cada vez más a las operadoras de agua, a las cooperativas, a todo aquel sistema de producción y distribución de agua y saneamiento que necesitamos para llevar adelante una vida en comunidad. Las inundaciones de Bahía Blanca, los incendios forestales en Córdoba y ahora recientemente las inundaciones que tuvimos en Zárate y Campana este fin de semana, todo eso pone en valor una vez más la necesidad de conocer cómo están nuestras redes, sobre todo aquellas que van bajo tierra y que no tenemos forma de verlas de forma directa. Muchas veces cuando ocurren estos fenómenos, tenemos la dificultad de saber dónde cerrar una válvula, dónde cerrar una compuerta, dónde abrir un desagüe, y justamente de esto es lo que nos va a hablar hoy Gonzalo Soliveres, que es el director de Prometium.com. Durante la formación que nos va a ofrecer Gonzalo, nos va a presentar algunos conceptos que son muy novedosos para el sector del agua. Por ejemplo, el de microgrids, que nosotros muchas veces hablamos de sectorización de redes, de DMAs, pero quizás este concepto es un poquito más abarcativo, va un poco más allá porque nos habla de la capacidad que pueden tener las empresas de abastecer esas unidades sectorizadas de la red. Otro de los conceptos que nos va a traer Gonzalo en este seminario es el de gemelos digitales, que es algo que nosotros escuchamos, que empieza a aparecer con fuerza en las conferencias, es una tendencia mundial a modelizar bajo herramientas de informática algunos fenómenos de las redes de agua en este caso, que pueden contribuir mucho a la buena administración, al buen desempeño de las empresas de agua. Y por último, la vedette del momento, la inteligencia artificial, eso que aparece en todos los diarios, que se empieza a utilizar en muchos sectores de la economía y que todavía en el sector del agua tiene mucho para ofrecer. Hay muchos mitos, muchas ventajas, muchas desventajas. Bueno, esa es la idea de este seminario, es poder poner claro sobre oscuro algunas de estas cuestiones tan fundamentales para el futuro de nuestras empresas. Nuevamente, les agradecemos muchísimo en nombre de la Cámara Argentina del Agua y de Prometium.com su presencia. Pueden hacer preguntas en el chat y si no, vamos a dejar un espacio al finalizar la disertación de Gonzalo para aclarar inquietudes que puedan tener. Ya tienen nuestros datos de contacto, les llegó un mail desde la casilla de info@camaradelagua.org. Estamos abiertos a cualquier inquietud, propuesta que puedan tener. Muchísimas gracias y ahora sí, le dejamos la palabra a Gonzalo. Que disfruten esta formación y la puedan aprovechar. Gracias. 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 Bueno, buen día a todos. Gracias, Gonzalo, por esta excelente introducción. Bienvenidos a esta charla de redes resilientes, digitalización, ahorro de costos y prevención de falla en redes de agua. Como les comentaba Gonzalo, bueno, soy Gonzalo Soliveres de Prometium.com y la idea de esta charla es compartir con ustedes aquellas cosas que venimos aprendiendo de trabajar con empresas de servicios que prestan servicios a través de redes y particularmente bajo redes de agua, en muchos casos, en algunos casos empresas privadas, en otros casos cooperativas. La idea es contarles y darles una mirada real sobre lo que está pasando, lo que se viene, algunas cosas que ya vinieron y que están hoy, aunque a veces no lo queremos ver, y de alguna manera cómo empezar a prepararnos para no morir en el intento, ¿no? De todos estos cambios que
están ocurriendo. Nosotros, un poco para hacer a modo de introducción, bueno, somos parte de Enerminds. Enerminds es una empresa argentina que busca brindar experiencias únicas a través de productos de software para operar y documentar redes. Puntualmente, somos parte del equipo de Prometheum.com, que es una solución de software para redes de servicios públicos que permite documentar y operar redes de manera integral, todas las redes en un único espacio. Es una solución que permite documentar redes de agua, eléctrica, electricidad, fibra óptica, cloaca y gas en un único lugar, pensado para todo tamaño de empresa y pertenece a esta nueva gama de soluciones en la nube por suscripción, como lo fueron o lo son productos como Netflix o Spotify, que no necesitan data center, licencias, proyectos de implementación, etc. Es toda una nueva gama de soluciones de software que vinieron a revolucionar el mundo del software. La idea de la charla hoy no vengo a venderles nada, vengo a contarles qué son las cosas que venimos viendo que funcionan y tirarles algunos tips sobre cómo ustedes pueden aplicarlo. Ese es el objetivo. Mi idea es que se lleven, en principio, 3 cosas de esta charla. La primera es la importancia de tener una red digitalizada y algunos tips respecto al tema de digitalización de red, porque a veces no es tan fácil como parece o aparecen algunas trabas que después, si no las gestionamos a tiempo, nos complican el día de mañana. ¿Qué es un modelo de red y la importancia de un modelo de red y por qué un modelo de red es importante para las empresas y para todo lo que se viene? Y después, como contaba Gonzalo, vamos a hablar de un concepto nuevo o quizás, digamos, como el concepto es un concepto que siempre existió, pero que va tomando forma a lo largo de los años y que empieza en el mundo a sonar y se lo empieza a escuchar, que es el tema de resiliencia urbana. Y dentro de resiliencia urbana vamos a tocar, tenemos 1 hora y media, así que un poco más de 1 hora en realidad, así que no es algo que vamos a poder profundizar mucho en todos los temas, cada uno de estos temas da para una charla en sí mismo, pero sí vamos a trabajar con algunos conceptos, voy a tratar de dejarle algunos conceptos de claridad sobre estos 4 temas que hoy están en boca de todos, que son los microgrids hídricos, los AMIs, o medidores inteligentes, gemelos digitales y inteligencia artificial. Esa va a ser un poquito la idea de lo que vamos a transcurrir en la charla. Bueno, en su momento lo que pasó en la pandemia es que el trabajador digital cambió todo. ¿Sí? Cambió todo quiere decir que en este cambio de comportamiento, donde la gente se mueve por todos lados y de golpe se empezó a quedar en la casa para trabajar, etc., cambió todas las curvas de demanda de todos los servicios. Esa es la realidad. Los servicios que eran altamente demandados en ciertos lugares pasaron a ser demandados desde otros lugares. Y por otro lado, creció la demanda en un montón de servicios. Pensemos que los servicios como una unidad, porque en realidad los servicios tienen una fuerte interdependencia. Esto metió presión a todas las empresas, privadas y cooperativas. O sea, las privadas por varios motivos. Primero, porque también apareció la competencia, una competencia mucho más intensa. Y en el caso de las cooperativas, porque más allá de que la cooperativa tiene un fin social, que a veces, yo siempre escucho a la cooperativa decir que ellos van donde nadie quiere ir, y eso tiene que ver exactamente con el fin social. El usuario al final necesita calidad de servicio, independientemente de todo, y la calidad de servicio es la que manda. Por otro lado, está la amenaza constante para todos los servicios. Y esa amenaza a veces viene de la competencia, como puede ser en esta imagen que vemos acá, que son los satélites de Elon Musk. Unos años atrás, una empresa de fibra óptica no se imaginaba seguramente que podía llegar la competencia, podía llegar volando. Pero más allá que no estamos hablando de fibra y estamos hablando de agua, la realidad es que las amenazas vienen desde el cielo también, porque vienen en forma de temporal, por ejemplo. Entonces, hoy las redes están siendo estresadas y amenazadas por todos lados, y de alguna manera, para estar preparado para eso, lo que hace falta es cambiar, incorporar a veces herramientas, gestionar los recursos más adecuadamente, estar preparados
para todo esto que empieza a pasar. Porque la realidad es que si no lo estamos, la realidad nos termina llevando puestos. Es irónico este tema, ¿no? O sea, el satélite y el papel. O sea, nosotros vemos constantemente cuando vamos a las empresas el fuerte componente todavía de papel que existe, y esto marca la diferencia de lo que está pasando con las herramientas que todavía a veces tenemos para gestionar. Básicamente, la clave en todo esto es nosotros necesitamos información. Para tener buena información, la digitalización es una herramienta clave. El hecho de no digitalizar y seguir trabajando de manera analógica o con los viejos métodos plantea un montón de problemas. Básicamente, información que está desactualizada, es mucho más difícil y costoso entender dónde están las fugas. Cuando tengo que diseñar una obra, tengo poca información para saber dónde conviene, por qué tengo que hacer. El mantenimiento es claramente, sin información, es más errático y caótico, y hay un montón de costos alrededor de no tener la información de la red digitalizada, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de tener que estar permanentemente haciendo campañas de relevamiento, tiempos que se pierden al momento de encontrar problemas en la red, clientes inconformes por problemas de calidad de servicio, etc. O sea, no es raro ver empresas que cuando tienen que ir a terreno a hacer una reparación necesitan primero ir a relevar lo que está. O sea, es común, en casos donde hay cuadrillas tercerizadas, por ejemplo, eso es carísimo. Tener que mandar a alguien que releve para después volver a oficina y entonces entender qué es lo que tenemos que hacer. Y claramente hay un montón de beneficios en tener la red digitalizada. La información, digamos, a partir de la digitalización, la información pasa a ser, podemos decir, más accesible, podemos decir más confiable. Ahora vamos a ver que hay ciertos grados de calidad, pero dentro de eso, seguramente el hecho de tener la información centralizada nos da más accesibilidad, más confiabilidad, empiezo a poder tomar decisiones basadas en datos, empieza a bajar la cantidad de errores, esto impacta claramente en la eficiencia. Todo esto hace que de alguna manera la red se empiece a convertir en una herramienta. A partir de ahí, la red deja de ser un dibujo y empieza a ser conocimiento operable. Pero cuidado, porque a mucho lo que nos pasó, a muchas empresas lo que les pasó es que quedaron en la primera etapa de la digitalización. O sea, recordemos que la digitalización tuvo etapas. En la primera etapa, lo que hicimos fue digitalizar lo que teníamos en papel. Esta es una foto real de una planera típica, donde es una obra de ingeniería, digamos, donde está documentada una red en una pared, más de uno la recordará, o a lo mejor todavía alguno tiene una de estas. La realidad es que en esta primera etapa se llevó lo que estaba en papel de la misma manera digital. O sea, en ese momento lo que pasó es que la ventaja fue, bueno, darle la posibilidad de tener la información almacenada, poder corregir de manera más simple esa información, poder compartirla de manera más simple, un montón de ventajas. Yo digo, acordémonos, las cámaras de fotos, por ejemplo. Las primeras cámaras de fotos digitales nos permitían eso, ¿no? O sea, nos evitaron problemas como el revelado, podíamos mandarle la foto por mail a alguien, quizás hacer alguna mejora posterior de brillo, contraste, etcétera, cosas que antes eran imposibles. Lo mismo con los procesadores de texto. Con la máquina de escribir, escribíamos y teníamos que tirar la hoja si nos equivocábamos y o usábamos líquido o teníamos que volver a escribir todo de vuelta. Los procesadores de texto plantearon esta nueva herramienta o estas posibilidades de golpe corregir en línea, compartir documentos, etc. Pero esto fue la primera etapa. En esta primera etapa, para lo que son redes, aparecieron algunas herramientas muy piolas, como puede ser AutoCAD, por ejemplo, para la digitalización de planos, Google Maps, que después incorporó, por ejemplo, la posibilidad de tener las redes georreferenciadas, o vamos a decir, planos georreferenciados. Pero todas estas son herramientas que no aportan valor real a las redes, porque en realidad están preparadas para documentar objetos en el plano. Para un producto, como puede ser AutoCAD o puede ser un Google Maps,
una tranquera, una puerta, es lo mismo que un pozo. O un alambre tejido que está a lo largo de un terreno tiene la misma connotación y semántica que a lo mejor tiene un caño. Entonces, el hecho de digitalizar no necesariamente es modelar, y esto es una diferencia clave y muy importante que hay que entender al momento de llevar adelante la documentación de red. Herramientas como este tipo de AutoCAD, Google Maps, QGIS son súper poderosas, resuelven un montón de cosas, pero como les comento, no tienen la posibilidad de modelar, y eso no permite, nos deja sin algo que es fundamental, que se analice en tiempo real. Básicamente tenemos una representación estática de la realidad, sin jerarquía, falto en algunos casos, depende del tipo de herramienta, de actualización en tiempo real y con una escalabilidad limitada. Esto trae aparejado algunas consecuencias respecto a la digitalización. Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, los elementos son documento con cuadrado, círculo, triángulo. Los elementos son una secuencia de elementos geoposicionados en el espacio, pero que básicamente no tienen relaciones entre sí. Cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, esta es una típica red que uno a lo mejor la ve de lejos, cuando la ve de cerca y te empezás a acercar, lo que te empieza a pasar es esto, que tenés elementos sueltos en terreno, que aparte solamente sabe qué es estrella y qué es cuadrado el que lo dibujó, y que además de eso, cuando nos acercamos nos damos cuenta que en realidad no sabemos qué es qué, o sea, qué está colgado dónde, o en el caso de pasado AutoCAD, que empezamos a ver cuando vemos redes, empezamos a ver elementos, no sé, por ejemplo acá hay elementos de operación que están colocados encima de la red sin una coherencia real, porque es lo que uno termina haciendo al momento de documentar producto de las herramientas en sí mismo. Esto plantea, o sea, toda esa serie de ventajas que plantea para el momento de tener documentación de red son también y pueden ser una gran traba al momento de querer avanzar en etapas siguientes, pensando en todo lo que se viene y hacia dónde queremos llevar las empresas. Básicamente hay 4 cosas que si estamos en esta etapa, porque aparte es súper comprensible, porque como digo, son herramientas que trajeron un montón de soluciones, pero que son un paso para lo que viene después, que es el modelado de redes y la documentación de modelos. Entonces, básicamente lo que todos buscamos es tener una red viva. Entonces, vamos a ver 4 cosas que si las hacemos cuando estamos en esta etapa, puede mejorar no solo la calidad de las redes, sino que además permite transicionar el día que queremos pasar una herramienta de gestión y operación de redes de manera mucho más simple. El primer punto es georreferenciar. O sea, hay oportunidades, depende de la herramienta en la que estamos trabajando, hay oportunidades donde si se toma la decisión correcta, se mantiene la georreferenciación, y la georreferenciación es algo fundamental al momento de después migrar las redes. El otro punto es los elementos. Para que los elementos puedan ser llevados a otras soluciones o a soluciones que permitan, de nuevo, ¿no? Comprender o modelar la red, organizar los elementos en capas o carpetas. Y el otro punto importante es los atributos, mantener una normalización de atributos de los elementos de la red. Y finalmente, depende de la herramienta que estamos usando, hay formas de permitir que el día que migramos la red se reconozca de alguna manera, aunque sea parcialmente, la topología. Ahora Gastón, que es parte del equipo de Prometheum.com, les va a mostrar brevemente, les vamos a mostrar en las 3 herramientas algunas cositas respecto a esto, para que, sin importar en qué posición, digo, porque acá la parte importante es que cuando vuelven a oficina, algunos de ustedes tal vez trabajan con estas herramientas, y entonces estos tips les pueden servir para lo que están haciendo, pero tal vez algunos no, pero sí pueden volver a oficina y ver cómo están las redes y pueden tomar acción para que estas pequeñas cositas que quizás se modifican en el trabajo diario, mejoren, permitan mejorar a futuro el resultado de la red, porque en definitiva lo que queremos es que todo el tiempo que estamos aplicando al modelado sea aprovechado de la mejor manera posible. Así que lo voy a dejar a Gastón, que nos va a mostrar brevemente un repaso sobre estos 4 temas. Tom, te paso. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos.
Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a mostrar acá los 3 programas más comunes utilizados para digitalizar que estuvimos viendo, donde hay pequeños ejemplos de dibujos de red para mostrar algunos tips y claves a tener en cuenta al momento de digitalizar. Primero, el primer programa es Google Earth. En Google Earth, bueno, la georreferenciación ya viene de base con el mapa de Google Maps, así que no es un problema. Pero sí, Google Earth está pensado para representar rutas y puntos en un mapa. Entonces, tiene algunas falencias que podemos ir cubriéndolas en cuanto, no sé, a organización de carpetas. Cuando uno va a dibujar elementos, está bueno tener todo organizado por carpetas, por tipo de elementos, con nombres específicos según el negocio, porque cada elemento se va a insertar dentro. Por ejemplo, dentro de elementos hay puntos, que puntos están todo dividido por empalmes, tapones, válvulas o suministros por clientes. O a su vez, cuando uno dibuja caños, identificar cuáles son troscales, cuáles son de distribución, cuáles acometidas, para poder tener bien identificado cada elemento, para que sea primero visualmente claro y después, como decía Gonzalo, al momento de llevarlo quizás a un modelo de red, sea fácil de interpretar. Aparte, cada elemento, como veíamos en esto, tiene simbología en particular. Sé que un empalme es un elemento, un punto, una válvula es un diamante, un cliente es una estrella, para poder identificarlo gráficamente también y sea sencillo de interpretar de manera visual primero y para llevarlo a otro sistema. Si vamos a lo que son atributos, al momento de cargar, por ejemplo, caños troncales, se puede ya insertar automáticamente el nombre, teniendo en consideración una clave que se utilice para todos los elementos. O sea, todos los elementos que yo voy a dibujar, primero voy a poner el material y después el diámetro. PVC 63, de hierro fundido, asbesto, cemento. Entonces, al momento de también llevarlo a otro sistema, ya se sabe que primero está el material y después está el diámetro para poder identificarlo gráficamente. Lo mismo a cargar la etiqueta, o sea, Google Earth no maneja atributos, pero sí se pueden poner descripciones dentro de cada elemento. Entonces, yo selecciono una válvula, dentro de la descripción puedo editar la descripción y ponerle un prefijo para poner el tipo de, en este caso, de válvula que vamos a utilizar. Y esto es importante utilizarlo de la misma manera en todos los elementos. Yo selecciono un empalme, también el empalme va a seleccionar el empalme, también va a tener el tipo y que es una derivación o puede llegar a ser un cruce. De esta manera estamos normalizando y estandarizando un dibujo para que sea claro y puede ser más fácil al momento de llevarlo a otro sistema. Y por último, la conectividad. Google Earth no tiene herramientas para conectar elementos entre sí o la imantación que tienen otros programas, pero por ejemplo, este tapón vemos que a simple vista pareciera estar conectado, o sea, cercano, pero si yo me acerco, vemos que no está conectado a la red, no está ni siquiera cercano. Y esto son una distancia de varios metros. Es importante también que al momento de dibujar e insertar elementos en Google Earth esté en la mayor precisión y cercanía posible a los extremos o por sobre los caños. Así, después, en otro sistema que pueda interpretar conectividad, al momento de evaluar cercanía, se pueda interpretar que esto sí tiene que estar conectado, porque si no, no hay una relación directa. Bueno, otro programa es QGIS. QGIS es una aplicación pensada principalmente para análisis de datos geográficos y mapas temáticos. Pero bueno, de la misma manera se puede utilizar para dibujar, digitalizar redes con algunos puntos a tener en cuenta. Primero, la georreferenciación. Es importante poner de fondo un mapa como Google, satélite de Google o OpenStreetMap, porque si no esto es simplemente un dibujo de líneas y puntos tirados a la nada. Podemos poner de fondo OpenStreetMap o de fondo Google Maps para estar dibujando sobre una referencia geográfica. Se maneja también por capas y lo que hace QGIS es agrupar elementos por grupos. O sea, añadimos un grupo y todo lo que vayamos
insertando de todos los elementos, dibujando dentro de una capa específica, se van a ir agrupando. Diferente de Euler, que Euler lo va insertando uno a uno. Por ejemplo, yo acá prendo y apago todos los empalmes que están todos dibujados en la misma capa. Por eso, esta organización de grupos, para entender que dentro de los puntos o dentro de los consumos hay suministros o válvulas y empalmes, o dentro de caños hay acometida de distribución troncales, sirve también al momento de, a futuro, interpretarlo en un programa para migrarlo a otro sistema. También es importante identificarlo primero para una visualización de modo de esta red por colores. Yo sé que todos los troncales son rojos, las acometidas celestes, los caños de distribución son azules, y también por simbología de puntos, los empalmes, válvulas y consumos tienen ya un color, un tamaño predefinido utilizado para todos los elementos. Yo a simple vista ya sé que todos los puntos verdes son empalmes. Eso es importante ya tenerlo prefijado y utilizarlo con el mismo criterio para todo el dibujo de la red. Yendo a lo que son atributos, QGIS es el que mejor maneja esta parte, pero siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo selecciono un empalme, QGIS tiene la posibilidad de ir poniendo muchos atributos a cada elemento que uno se inserta. Por ejemplo, voy a seleccionar un caño de distribución, y tengo identificado que el diámetro es de 63, el material es de PVC. Es importante que estos atributos se manejen en todos los elementos. Si yo selecciono un caño troncal, tiene el mismo nombre, el atributo, y el mismo nombre utilizado en todos los elementos. O, por ejemplo, selecciono el empalme, es un tipo que es del tipo cruce, o selecciono una válvula que es del tipo que tiene valor exclusa. Si después se manejan tipo con mayúsculas o tipos en plural, es después difícil o se hace más complejo la interpretación para pasarlo a un modelo de red. Es importante que estén todos normalizados. Y por último, la conectividad. En OpenStreetMap en QGIS, perdón, se puede utilizar la imantación. Si vemos, por ejemplo, este caso, este cliente, si me acerco, se ve que está conectado, y este aparentemente está conectado, pero si me acerco también. Desde lejos pareciera que está conectado, está cercano al extremo de este caño, pero ya me acerco y no. Entonces, ahí, solo como comentario, sí. En este caso se ve como algo aislado, pero en redes urbanas, ese punto está lleno de caños alrededor, posiblemente. Entonces es casi imposible poder inferir a dónde está conectado. Entonces por eso es tan importante ese tipo de conexión. Claro, cuando hay grandes densidades de elementos en una misma zona, que es difícil después interpretar si si suponete que hay otro caño acá, este cliente está conectado al extremo del caño que está arriba o abajo. Es difícil interpretarlo con precisión. Para eso es importante que al momento de dibujar o editar elementos dentro de QGIS, por ejemplo, yo voy a editar este cliente y lo puedo mover a cualquier lado, pero es importante utilizar las herramientas, de este caso, el autoensamblado, que a partir de tolerancias, yo me muevo en cualquier lado y me va a sugerir ya conectarlo sobre otros elementos cercanos. Yo pongo 20 metros y hasta que no me acerque bien cercano al elemento extremo, no me lo sugiere, no me lo imanta automáticamente. Al hacer esta acción y estar 100% seguro que las coordenadas o el punto del dibujo de este cliente está en el extremo del cable. Bien. Y por último, AutoCAD. AutoCAD también es una herramienta pensada principalmente para dibujo técnico y dibujo de precisión. Y tiene algunas falencias también que podemos solventar. Primero, la georreferenciación. En este caso es muy común que hay organismos municipales que den información de catastro, donde dibujar también en las redes en AutoCAD. Es importante eso no alterarlo y no modificarlo geográficamente, no moverlo, para no perder justamente esa geoposición. En este caso, un ejemplo, que el archivo la información de catastro ya vino correspondiente en una faja que representa la ubicación geográfica de esta cooperativa o empresa en Argentina.
Alterar eso significa que después llevarlo a otro sistema georreferenciado va a caer en cualquier lugar. Es importante eso, no alterarlo. Después, el dibujo también organizado por capas. Esto es similar a lo que es QGIS. Es importante que cada capa represente el elemento que se va a dibujar. No sé, cámaras, caños. Si hay un caño de PVC, ya el atributo, esto que veíamos en otras aplicaciones, se puede inferir por el nombre específico de la capa. Todos los caños de PVC, de material PVC 63, los voy a dibujar en esta capa con este color. Si quisiera dibujar otro caño, no sé, de abeto cemento de 110, hago una nueva capa con un color específico, con un nombre bien claro que es caño de AC, por ejemplo, de 110. Y todo lo dibujo en esa capa. Como en este caso, las acometidas las prende y las apaga. Al momento de insertar elementos, lo mismo es clave representarlos con una simbología. O sea, AutoCAD se puede dibujar círculos, se pueden dibujar puntos, se pueden dibujar bloques. Y bloques es lo más rico que tiene porque son elementos que uno los define una vez y después los reutiliza en todos lados. Al momento de definirlos, es primero que tiene que estar en la capa correspondiente, en este caso suministro, con un nombre específico que el bloque que es cliente. O, en otro caso, yo voy a seleccionar este elemento que es un bloque que está dentro de la capa válvulas, de la misma manera que tengo este bloque, que es también de la capa válvulas. Pero lo que diferencia, además de la simbología, es que uno se llama BA, que es una válvula de aire, y otro BE, que es el nombre del bloque, que es una válvula exclusa. De vuelta, aunque estén en la misma capa, por el nombre se puede inferir que son dos elementos diferentes que tienen dos propiedades y características diferentes. Al momento de llevarlo a otro sistema, se puede cargar el atributo específico de válvula, el tipo exclusa, producto de que el nombre del elemento ya viene especificado. Y por último, dos cosas. Primero, atributos que en AutoCAD no maneja, se utiliza muy comúnmente textos que están sueltos en los elementos. Por ejemplo, este quiere indicar claramente que el caño que pasa por acá es de PVC del tipo C6. Entonces, es importante que si este texto va a representar características de este caño, primero que esté en la capa correspondiente a la capa del caño de PVC y esté cercano al elemento que yo quiero a futuro representar. Si yo, por ejemplo, pongo este texto acá, claramente no puedo diferir con certeza si representa al caño que está arriba o al caño que está abajo. Pero si lo pongo bien cercano o ahí, claramente quiero representar el único caño que pasa. Lo mismo con este caso. Este es un empalme que quiero nomenclar, que es el empalme número 14. Bueno, lo voy a poner en la capa que es empalme, que es un tipo texto, cercano al empalme que yo quiero representar. Y por último, la conectividad. Al igual que QGIS, como AutoCAD es una herramienta de precisión, es importante utilizar las herramientas de imantación. Yo voy a mover, por ejemplo, este elemento, y si yo apago esta herramienta de imantación, lo puedo mover en cualquier lado. Similar a lo que habíamos visto en QGIS, lo puedo poner por ahí. A simple vista, encima el bloque tapa el caño, se podría pensar que están cercanos, pero vemos que el punto central del bloque no corresponde con el extremo del caño. Para eso es importante prender una herramienta que es el forzado de la imantación para que al momento de mover un bloque me sugiera automáticamente elementos extremos para conectarlo específicamente. Lo mismo cuando un bloque, que es una válvula, que tiene este punto central, yo lo quiero ubicar en algún punto del caño para que intervenga como mordiendo o pinchando en realidad el caño, lo puedo conectar y a futuro poder conectar esta válvula topológicamente sobre este caño. Bueno, estos son algunos tips claves también para a futuro poder llevar los dibujos en cualquiera de los tres sistemas a un modelo de red. Perfecto, Gastón. Gracias. Bueno, básicamente la clave de esto es, si están haciendo estas cosas, están construyendo un modelo o documentación de red que mañana
pueda pasar a otro sistema o a un sistema de gestión de redes sin tener que rehacer todo de cero. Y esa es la parte más importante de todo este tema. Son pequeñas cositas que marcan realmente la diferencia. Ahora, vamos a hablar un poquito de los modelos de red. O sea, ¿qué son estos sistemas? Bueno, estos sistemas son los sistemas modernos. O sea, hablábamos de que en estas etapas de la digitalización las cosas, de alguna manera, hay diferentes etapas. Eso tiene que ver con el valor que aporta la digitalización. Obviamente que estamos en una etapa en este momento donde bueno, ya han aparecido herramientas muchísimo más complejas y que aportan muchísimo valor. En el caso, el ejemplo más básico, por ejemplo, el de la fotografía, ¿no? Hoy sacamos una foto, el sistema nos reconoce las caras, quiénes son los que aparecen en las fotos, es capaz de, bueno, puedo borrar personas, borrar objetos, agregar objetos, hay un montón de características que tienen que ver con el aporte de valor y con los sistemas ha pasado lo mismo. En el caso concreto de los sistemas de documentación de redes, lo que se busca en esta etapa es sistemas que permitan modelar la red y no solo documentar los elementos en una ubicación geográfica. Esto hace aparecer un concepto distinto al solamente de la geografía, que en algún momento era clave, que es la topología. Y además de la topología aparece la semántica. Son dos cosas fundamentales para poder tener una red que después sea operable. Cuando hablamos de semántica, o sea, cuando hablamos de topología, nos estamos refiriendo a la posibilidad de entender cómo están conectados los elementos entre sí. A nosotros, cuando pensamos en una red, no nos interesan los elementos sueltos, solos, tirados en un punto geográfico, que tiene una gran ventaja que es, bueno, yo sé dónde está, pero ahí estamos hablando del activo. Lo que no estamos hablando es del rol que cumple los elementos adentro de la red. Y esa es una parte clave al momento de modelar. Yo necesito entender cómo son las cadenas de servicio. Esas cadenas de servicio me van a hablar de que tengo elementos que son fuente y que son el origen del servicio y elementos que son consumos y que son los que a donde quiero llevar el servicio, que en definitiva son mis clientes. Y en el medio tengo elementos que cumplen otros roles, como puede ser aumentar la presión, puede ser operar, o sea, son operables porque pueden ser interrumpir el servicio, me pueden permitir reconfigurar la red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo de red me tiene que permitir todas estas cosas. Tiene que ser un sistema que entienda claramente qué es cada elemento, qué rol cumple, cómo se conecta con los elementos que tiene al lado y qué es lo que pasa y cómo tiene que reaccionar la red a partir de ahí. Es el principio, tener una documentación que incorpore todas estas herramientas, es el principio para poder llegar a un modelo de red avanzado. Básicamente, la idea es, bueno, ahora les vamos a mostrar un poquito sobre Prometheum.com. Esto en realidad se lo vamos a mostrar sobre este sistema, pero es algo que básicamente de manera general son las cosas que tienen que mínimamente hacer cualquier sistema que tiene capacidad para documentar redes. Así que, Gastón, te dejo un poquito que... Dale. Bueno, lo que estamos viendo acá, bueno, es Prometheum.com, ¿no? Estamos viendo un ejemplo de una red, un ejemplo de red en una localidad de Santa Fe, en una red de agua. Así, me alejo y primero lo que veo a simple vista, gráficamente, vamos a aprender los textos para entender dónde está la toma principal, el caño de captación que llega hasta la planta potabilizadora, alimentando un tanque que alimenta también distintas manzanas de una red, o un pozo de captación también que alimenta otro tanque, distribución norte, alimentando otros sectores de la red. Por ejemplo, yo voy, me paro en el pozo, en el tanque de distribución norte, puedo hacer un recorrido aguas abajo y entender ya visualmente, producto de que todos los elementos están conectados topológicamente, cuáles son los elementos y las manzanas que estoy alimentando con este tanque. Lo mismo con el tanque de distribución sur, hago un recorrido aguas abajo, voy a cambiar el color, para visualmente ya entender que
un tanque está alimentando todas las manzanas del sector norte y otro tanque del sector sur. Todo esto es porque están conectados topológicamente, ¿no? Lo que habíamos visto antes con los casos de ejemplo de los 3 sistemas para poder unirlos en los extremos y en los puntos de unión de cada uno. También todos los elementos tienen atributos. Me voy a acercar, ya estamos viendo textos que los caños son de estos cementos, esto de PVC. Al seleccionar elementos ya todo lo que se pueda heredar a futuro en una migración se heredan, sino también se pueden cargar, como la fecha de instalación, la longitud, la profundidad, ya son atributos clave para después poder explotarlos. También este elemento también tiene longitud, tiene profundidad, tiene el material y el diámetro. Está todo geoposicionado en un sistema modelo de red, también como lo vimos en algunos otros, pero también está geoposicionado y, importante, conectado. Este caño está conectado a una toma de agua y está conectado a un consumo. Esto es lo que me va a permitir después, lo que me permitió hacer recorridos y poder entender cómo está la conectividad y el flujo de agua en esta red. Por ejemplo, me voy a un suministro, vamos a este suministro tiene dos estados. Primero, el modelado de esta red permite entender cómo fue diseñada la red, en modo normal, en modo diseño, cómo fue pensada y cómo está en estado actual, en modo real. Obviamente está abierto, pero no tiene una cadena. No llega a la fuente, producto de que en el medio hay un elemento de maniobra que está cerrado. Eso ahí, Gastón, perdona que te interrumpa. Sí, obvio. Es fundamental justamente en sistemas que permiten modelar redes, poder manejar estos dos estados. O sea, esta idea de que tengo una red base, que es la forma en que la diseñé, cuya configuración de operación, digamos, es de una manera, que yo digo, cuando la red funcione normalmente yo quiero que operativamente esté de esta forma, los estados operacionales de las válvulas van a estar de esta forma, etcétera, etcétera, versus la red real, que es el estado operativo que tiene la red en tiempo de operación a partir de los eventos y las cosas que pasaban en terreno. Esas dos ideas de un modelo base donde hicimos un diseño original versus la forma que estamos por los problemas operativos y que es, digamos, es la guía que nos permite volver a donde queremos estar originalmente, siempre. O sea, siempre queremos volver al estado de diseño, idealmente. Entonces, esa es una característica fundamental de los sistemas de modelado de redes, por ejemplo, que es mantener los estados operativos, el estado de la red operativa en estas dos modalidades. Perdón. Sí, y lo que me permite esto también, prender un coloreo por conectividad y entender ya gráficamente dónde hay en rojo hay conectividad hidráulica y en verde donde no hay agua, no está siendo alimentada, no está llegando a una fuente. A su vez, los suministros también tienen información de clientes. Poder tener el dato del cliente que luego, cuando ahora lo vemos, puedo hacer una maniobra, saber a quién estoy afectando haciendo esa maniobra en la calle y cuánto estoy afectando también. En este caso, bueno, es un ejemplo. También la información del cliente, el número de cuenta y del medidor para a futuro, si tengo un sensible, también poder representarlo e identificarlo rápidamente. Este es otro tema clave, porque tengamos en cuenta que al final el servicio tiene que ver con el cliente. Y entonces, el cliente es también lo que, digamos, yo lo necesito si estoy evaluando por demanda. Si yo no tengo el cliente, es imposible hacer ningún tipo de cálculo más o menos real. Uno de los problemas que tienen los sistemas de documentación básico, digamos, es justamente que en general los clientes quedan afuera. A lo sumo tengo la ubicación. Por eso, de nuevo, en un sistema donde esté modelada la red, es fundamental que esté documentado también el cliente. Es otra gran diferencia. Yendo al ejemplo, habíamos visto que esta válvula estaba cerrada. Al seleccionar la válvula, vemos que en estado real está cerrado, claramente está desnormalizado, porque
estaba pensada para que esté abierta. Al momento de abrirla, como cambiarle el estado, estamos interpretando que hay una reposición de red aguas abajo, reponiendo 7 cuentas, 7 clientes, producto de lo que vimos recién. Está todo modelado el sistema y entiende cuáles son los suministros que estaría reponiendo. Claramente al momento de enviar, toda la red se pasa, hay conectividad y este suministro, que antes no tenía una conectividad y una cadena, ya tiene elementos de una válvula exclusa. ¿Cuál es la válvula exclusa que está haciendo? En este caso se abrió, que llega hasta una llave general de corte, todo por producto, a la distribución norte, todo producto de la topología y la conexión. De nuevo, otro tema fundamental, la actualización en línea, ¿no? El modelo tiene que entender cómo es esa cadena de servicio, cuáles son los elementos participantes, y tiene que entender cómo es la conectividad de servicios en todo momento, en línea, disponible para todo el que se conecte y lo quiera ver. Otra gran diferencia, si esa información hay que calcularla, precalcularla, si se trabaja con fotos, etc. En un modelo de red que tiene, básicamente así, si bien suena muy técnico, es un motor geográfico que permite gestionar la geografía en línea y un motor topológico que permite gestionar la conectividad o la topología en línea. Algo, de nuevo, fundamental en modelos de red. Y por último, como para cerrar en este ejemplo, al tener también un modelo de red se pueden aplicar reglas también de modelo para, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Voy a insertar, por ejemplo, un consumo. Un consumo que lo voy a insertar como un ejemplo en este lugar. Ya entiende el modelo de que un elemento de distribución no debería estar desconectado. Son validaciones que ayudan en la calidad del dibujo y en la calidad de la información. Al momento de dibujarle una cometida, o de vuelta, la conectividad me sugiere dónde ponerlo, voy a poner a propósito suelto. Y la cometida me dice, un caño de distribución debería tener al menos 2 conexiones, justamente para mejorar la calidad de información, mejorar la conectividad y la topología de los elementos. Ahora el consumo de agua no tiene ninguna validación, no tiene ningún problema. Para cerrar, digamos, voy a hacer una toma de agua, la voy a poner automáticamente sobre este caño. Y voy a conectar el caño. Listo, ya no tengo ninguna validación porque el caño está conectado a 2 elementos. Ahora, al momento de enviar esta edición, este consumo tiene una conectividad y va a llegar hacia la puerta. Bueno, buenísimo. Gastón, muchas gracias. Bueno, a ver, un poco el objetivo de lo que vimos tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es un modelo de red? Lo que queríamos era hacerles una pasada rápida con algunos conceptos, o por ahí con los conceptos más importantes. Todo esto es la base de eso que todos buscamos, que es al final tener una red viva donde yo pueda ver todo el comportamiento de la red, reforzando un poquito los conceptos que vimos. Un sistema o un modelo de red tiene que manejar los estados operativos de la red, tiene que entender los estados, tiene que entender los roles de los elementos dentro de la red, tiene que entender lo que es una fuente, donde nace el servicio, tiene que entender los elementos de conversión, tiene que entender los elementos de operación que permiten permitir o no permitir el flujo del servicio o reconfigurar la red, tiene que entender dónde están los consumos, tiene que tener los clientes. Ahí seguramente dependen los sistemas, hay diferentes mecanismos para obtener esa información y para sincronizarla, pero digamos es el camino necesario para poder tener herramientas de una gestión completa de la red. Siempre vamos a hablar de lo mismo, calidad de información, tener buena información de la red, disponible para todos mirando la misma información, me van a escuchar repetirlo constantemente. A ver, algunos comparativamente y un poco para cerrar el concepto, el GIS es una herramienta que está bien, es la primera etapa natural en este proceso de empezar, de tener digitalización, la red digitalizada, tiene múltiples limitaciones, dibujo estático, es una herramienta visual, permite saber dónde están los elementos, pero no permite operarlos, no representa la lógica de la red, y podemos agregarle que no tiene
semántica de ningún tipo que tiene que ver, que tampoco entiende básicamente sobre qué son los elementos sueltos de esa red. Y tenés, por el otro lado, el modelo de red, es una estructura viva, conectada, que en todo momento entiende cómo es la configuración y la idea de la red, permite operar, simular, planificar, tiene topología y comportamiento hidráulico de servicios. En este caso, bueno, la herramienta que les mostramos es una herramienta pensada para documentar todas las redes en un solo lugar. Si quieren, es un plus. Hoy, como saben, lo que termina pasando es que todos los servicios interactúan entre sí. Eso lo vamos a ver ahora con algunos de los temitas que siguen. En definitiva, el GIS es un mapa, un modelo de red es una herramienta de gestión. Solo por las dudas, para recordarles, al final vamos a responder preguntas. Yo me imagino que vi pasar que hay algunas preguntas que, bueno, las vamos a ir respondiendo. Al final vamos a hacer vamos a dedicar un poquito de tiempo a eso. Así que vayan anotándoselas o dejándolas en el chat y seguramente después Julio y Gonzalo nos van a ayudar con eso. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de algunos conceptos. Ya sentamos la base, ¿no? Para todo lo que se viene necesitamos un modelo de red. Entonces, a partir de ahí, bueno, resiliencia urbana es un concepto que está sonando en todos lados, muy fuerte. El concepto inicial es de resiliencia. Resiliencia fue evolucionando y hoy lo que más se escucha es eso, es resiliencia urbana. Cuando hablamos de resiliencia urbana es una mirada genérica es la idea de adaptación, ¿no? La idea de la ciudad con todos sus servicios y todas sus redes y todos los desafíos a los que se encuentra y cómo es capaz de enfrentar esos desafíos. De alguna manera el concepto de resiliencia no tiene que ver tanto con la resistencia o con la dureza con que se enfrentan las cosas, sino con la capacidad de adaptación. El ejemplo de, yo me acuerdo, los autos viejos chocaban y casi no se rompían hacia afuera el paragolpe, pero quedaban como estaban. Y eso tenía un montón de consecuencias. Cuando uno mira los autos modernos se rompen todos. Pero podríamos decir que en realidad tienen una deformación programada, porque esa capacidad que tienen, esa forma en que se rompen, tiene que ver con lo que quieren proteger, que es el interior del vehículo, ¿sí? Entonces, el concepto de resiliencia tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad que tiene, por ejemplo, hablando específicamente de las redes para adaptarse y recuperarse rápidamente ante fallas o cambios, digamos, que ocurren en el contexto. ¿Qué implica eso para las redes de agua? Bueno, por ejemplo, la posibilidad de aislar problemas de la manera más óptima sin afectar toda la red o afectando la menor cantidad de red posible, tener información, la capacidad de poder tener información actualizada constantemente para poder tomar decisiones muy rápidas, tener identificados constantemente los usuarios prioritarios y tener una manera de garantizarles servicio. Y todo gira alrededor de esto mismo, ¿no? La anticipación de problemas antes de que se conviertan en cortes o la anticipación de las acciones que tengo que hacer cuando ocurren determinadas acciones. Y acá, de nuevo, el gran desafío de las redes resilientes, más que la tecnología en sí misma, es la calidad de documentación. Hay un ejemplo muy básico que es con esto de los autos autónomos, ¿no? De los autos inteligentes, esta idea de autos que pueden manejar solos. Bueno, la clave, si vamos a un ejemplo concreto, que es cualquiera de estos autos autónomos que hay en este momento, el Tesla, por ejemplo, el Tesla autónomo, usa un mapa propio. Ese mapa propio tiene toda la documentación de las calles, los sentidos, los semáforos, las velocidades, etc. Ahora, solo puede agarrar autonomía en lugares donde tiene perfectamente documentada la zona y sabe que no tiene riesgos de ningún tipo. O sea, concretamente hoy lo que hace es, va en línea recta en autopistas, por ejemplo. Puede doblar, puede frenar, digo, se adapta a las situaciones que van ocurriendo en línea, pero hoy, como justamente no toma decisiones solo, sino que lo que puede es
de manera adaptativa circular por zonas que conoce, lo hace solamente en función de su propio GPS y la propia información que tiene. O sea que si uno comprarse un auto autónomo y no tener un mapa con toda la información no tiene ningún sentido, porque digo, no lo podría usar. Y esto es lo mismo, o sea, la calidad de información de la red es lo más importante para poder avanzar en esta idea de redes resilientes. Dentro de redes resilientes y de este concepto de resiliencia, que de nuevo tiene que ver con cómo las redes se adaptan ante los problemas y reaccionan, obviamente siempre para proteger el servicio, ¿no? Y los usuarios, aparece un concepto que es el de microgrids hídricos. Los microgrids hídricos, que comentaba Gonzalo, lo comentó muy bien al principio, tienen que ver con la sectorización de la red, ¿no? O sea, el concepto de microgrid es un concepto que está hace rato muy de moda y que se habla en muchos servicios, o sea, tenemos los microgrids eléctricos, es un concepto que está ampliamente difundido, pero que tiene que ver justamente que en esta idea de tener una red que se pueda adaptar ante problemas, necesito tenerla sectorizada. Esa sectorización me mejora esta capacidad de adaptación que necesito ante la aparición de problemas. Puede ser para aislar rápidamente una falla, para poder priorizar las zonas más sensibles, para ayudar a, por ejemplo, reducir pérdidas por fugas de agua, o puede ser también para gestión de la demanda. Ahí hay un concepto muy importante que es, en el concepto de microgrid hídrico, lo importante o lo crítico es la autosuficiencia. Quiere decir que no es solamente un problema de microsectorizar la red, sino que la clave está en cómo esas microsectorizaciones que hago tienen la posibilidad de tener su fuente propia de servicio. Y eso es clave en todo esto. Entonces, digo, pensemos en algunas aplicaciones. Ese es el concepto más importante que me gustaría dejarles, que es esta idea de que el microgrid en sí mismo no es solo una sectorización de la red, sino que es un sector de la red que tiene autosuficiencia, o sea, que puede seguir funcionando y proveyendo servicio aún en una situación donde queda totalmente aislado. 5 casos así de aplicaciones concretas que van de menos a más. Básicamente la sectorización por barrio para evitar cortes masivos con válvulas correctamente bien ubicadas que permitan aislar de la manera más efectiva zonas afectadas. Zonas sensibles, por ejemplo, como hospitales, escuelas, geriátricos que tengan alimentación asegurada mediante tanques elevados o derivaciones. La posibilidad de tener múltiples fuentes de alimentación claramente identificadas que permita redirigir flujos si una de las fuentes, no sé, un pozo o cisterna falla, y que no requiera automatización total, sino que yo ya tenga predefinido que hay zonas que sé que tienen o que funcionan directamente al mismo tiempo o que mediante sectorizaciones o válvulas de división red puedo rápidamente reconfigurar. Barrios alejados que tengan pequeños sistemas de bombeo, tanque, energía solar, etcétera, que sigan funcionando aunque falle la red principal. Y obviamente, bueno, avanzando un poquito con sensores o medidores que puedan detectar fugas grandes para cerrar zonas de forma rápida, no importa, manual o automática. Ahí en el mundo hay muchísimos ejemplos, digo, esto es todo un capítulo, pero es interesante para que en algún momento, si tienen ganas, si les interesa más el tema, googlear, pero hay múltiples ejemplos. Vieron que mucho de la tecnificación se produce por las regulaciones. O sea, son las regulaciones las que empujan la tecnificación. Cuando aparece una regulación y te dicen, bueno, si tengo un corte, no puedo estar más de 2 minutos sin servicio y esta zona tiene que recibir servicio en menos de ese tiempo y eso implica una multa, automáticamente eso implica inversión. Hay múltiples casos en el mundo de ciudades, principalmente principales, como puede ser, no sé, Sydney, de ciudades capitales o ciudades importantes que tienen regulaciones importantes alrededor del concepto de la restauración de servicio en tiempo programado y de forma automática, que son lindos ejemplos para entender cómo, de nuevo, sin ir al extremo, muchas veces haciendo mucho menos y bajo el esquema manual se pueden hacer muchas de estas cosas.
Bueno, respecto a después el otro tema son los AMIs, ¿no? Que también se están sonando mucho. Argentina, los AMIs son los medidores inteligentes. Vamos así, son la abreviación de la abreviatura de AMIs. AMIs es un acrónimo de Advanced Metering Infrastructure. Básicamente se refiere a estos medidores que en lugar del clásico medidor analógico que tenemos en algunas casas, porque en todas las casas hay medidores, pero en los lugares donde tenemos medidores, se refiere a los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes lo que tienen son sensores, básicamente son el medidor inteligente, y eso es importante, no es solo el medidor inteligente, es un conjunto de tecnologías que abarca, si quieren, 4 puntos principales. Eso es lo que por ahí más me interesa dejarles como concepto. El primero es el medidor en sí. El medidor en sí básicamente es un aparato que tiene 2 características principales. La primera es que tiene sensores, es decir, que tiene la capacidad de sensar sobre el servicio cosas. Vamos a decir que puede ser desde flujo, cantidad, calidad, depende del tipo de sensor, si existe servicio, si hay flujo o no, por ejemplo, si hay servicio o no, bueno, tiene una serie de capacidades, depende del sensor, y tiene capacidad de comunicación, o sea, tiene formas de comunicación. En general, los primeros sensores había que ir y conectarse, actualmente los sensores tienen distintas capacidades de comunicación, y ese es el segundo componente, que no te alcanza con tener el sensor, necesitas obtener los datos de alguna manera. Esos datos se obtienen por distintas tecnologías. En el mundo, la tecnología que está prevaleciendo es la de celular. Es decir, conectarle a esos sensores eSIMs, y mediante esos eSIMs, entonces los medidores se conectan y presentan la información. Es algo que la verdad que yo no entiendo muy bien por qué, pero es porque la realidad es que lo lógico sería la autopista digital, o sea, tener una autopista digital urbana. Yo sé que suena así a súper futurista, pero la realidad es que hay un montón de lugares que están conectados y eso podría haber arrancado así, pero bueno, no es la realidad. La realidad es que hoy hay que pensar que cada medidor se va a conectar por eSIM a un centralizador, que en este caso es la plataforma de gestión. En general se los conoce como MDMs. Los MDMs son centralizadores donde todos esos datos se terminan conectando e informándose, agrupa estos datos y es el lugar donde van a acceder las aplicaciones que los necesitan. Es importante que sepan que hay un montón de problemas con respecto a la forma en que hablan todos estos medidores. Cada medidor tiene en general su lenguaje y eso implica que depende del medidor que tenemos, es el MDM que necesitamos. No está siendo muy general la aparición de MDMs que abarquen todos los medidores. Eso es un desafío técnico que hay en este momento, con lo cual cuando uno implementa medidores tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Por otro lado, bueno, y finalmente, como algo adicional, vale decir que los medidores pueden hacer varias cosas, se les puede mandar órdenes para que hagan cosas, por ejemplo, cortar servicio, se les pueden generar alarmas de intervención, que alguien está de seguridad por robo o porque lo están alterando, o alarmas por corte de servicio, alarmas porque se están quedando sin energía, o sea, porque no hay servicio, o porque se están quedando, no sé, o hay alguna condición particular más en el flujo del servicio. Acá lo importante es, a ver, según el Banco Mundial, en Argentina solo el 4% de los usuarios de servicios tienen medidores inteligentes. Eso es cierto. Hay países, hay ciudades en el mundo que el 100% de los usuarios tienen medidores. Son pocas, pero van creciendo fuertemente. En general los países han puesto metas sobre esto. La idea es un concepto muy importante en el tema de resiliencia, de resiliencia urbana y de resiliencia de las redes, entre otras, porque el medidor inteligente da lugar a algunas características necesarias para aumentar la resiliencia. Por ejemplo, digo, en términos generales, cuando uno piensa, bueno, ¿qué puede permitir? Lo primero y simple permite conocer el consumo del usuario sin ir a domicilio. O sea, no necesitas tener la visita de rutas de lectura que tenés a lo mejor mensual, lo conoces en el momento, podés detectar fugas o consumos inusuales automáticamente, podés hacer cortes o reconexiones a distancia.
tenés la posibilidad de generar reportes mucho más rápido y obviamente te da información para planificar y también para atención al cliente. Es fundamental en residencia urbana por el tema de gestión de demanda. Uno de los temas que también están muy, muy vigentes es el tema de empezar a pensar, o sea, como parte del tema de esta residencia urbana, de adaptabilidad y de reacción rápida, una herramienta muy importante es la gestión de la demanda en línea. Entonces, la capacidad de saber qué consumo tenés y si empezás a tener problemas de servicio, vos podés tener preacuerdos con usuarios que en determinados horarios pueden no usar el servicio o que vos los podés cortar o reducirles el consumo. Eso te permite dinámicamente, te permitiría decir, bueno, si me estoy quedando, por ejemplo, si estoy teniendo baja presión porque estoy en verano y de golpe tengo todos los usuarios de una zona que están generando un consumo que me están haciendo caer la presión, yo podría cortar, a partir de cierta inteligencia sobre la red, podría cortar o reducir servicio y evitar esa caída que por ahí afecta a todos o que afecta a usuarios que yo necesito que no los afecte porque necesito tenerlos protegidos. El concepto general es súper interesante. Es importante saber que son esas cosas que vienen, o sea, que no hay manera de frenarlas. Hay un momento donde uno dice, bueno, pero falta mucho. Y esto cambia el día que el de compras va a comprar medidores y le salen más baratos los inteligentes que los analógicos. O sea, los analógicos se van poniendo viejos, se van rompiendo y hay que cambiarlos. En un momento, como pasó con los celulares, o sea, hay empresas que van a avanzar porque les van a poner metas o porque tienen interés en incorporar tecnología, etcétera, y el resto vamos a avanzar porque no nos va a quedar otra, porque en un momento es lo único que vamos a conseguir. Entonces hay que saber qué viene. Lo interesante es tener estos pequeños conceptos sobre las dificultades que tienen, las ventajas que tienen, y que estas cosas, no, de nuevo, no es solo poner tecnología. Si yo tengo el medidor y no tengo cómo usar esa información, si no tengo dónde modelarlo, si no tengo dónde verlo, si no tengo herramientas para acceder, es lo mismo que nada. Por otro lado, hay medidores muy baratos que no tienen ni siquiera visor, o sea que tampoco es algo que pongo y después fácilmente tomo la medición. Es algo que tarde o temprano vamos a estar obligados a poder manejar. En el concepto de gemelos digitales, que vendría a ser como, me estoy yendo por encima del medidor, porque en definitiva el medidor inteligente es un gemelo digital, pero para reforzar un poquito esta palabrita, esta dupla de palabras que por ahí está también muy de moda, básicamente el gemelo digital es una réplica virtual de un elemento de la red. O sea, yo tengo un activo en la calle y lo que hago es hacer una réplica digital, ¿no? de ese activo que tengo en la calle. Pero lo que realmente define, y es por ahí el concepto que yo les quiero dejar, al gemelo digital como tal, no es solamente dibujarlo en un lugar de forma digital, sino es que me tiene que evitar que yo tenga que ir a terreno para entender lo que le pasa o para simular cosas respecto de ese elemento. Y eso es lo que marca la diferencia entre algo dibujado digitalmente y el gemelo digital en sí mismo. Entonces, el medidor inteligente es un buen caso de un gemelo digital porque justamente lo que me permite es, yo puedo saber en todo momento qué consumo tiene ese cliente que está conectado a ese medidor, qué flujo de servicio tiene, la presión que tiene y otros datos alrededor del servicio, y además puedo hacer simulaciones de qué pasaría en terreno si yo hiciera tal cosa, porque los datos que tengo me permiten realizar, si tengo obviamente las herramientas, y por eso el gemelo digital cobra sentido cuando está en un modelo de red que me permite hacer estas cosas. Porque si yo lo tengo desconectado de todo y lo único que puedo hacer es conectarme y ver determinados datos puntuales que no tienen relación con la red, no cobra el mismo sentido. Ese es el punto más importante entonces de los gemelos digitales. El gemelo digital cobra sentido cuando lo ves ahí, ¿no? Donde estás trabajando, en la red, en donde estás todos los días. Que a partir de ahí es cuando realmente empieza a sumar valor, tiene un montón de ventajas, obviamente que se le agregan, o sea, cosas como operar la red sin ir a campo, simular maniobras, o planificar ampliaciones con datos reales para hacer simulaciones, etc. Ese es un poco el concepto cerrado. Bueno, y por último, inteligencia artificial supervisada, y acá me parece fundamental esa última aclaración, porque todos hablamos de inteligencia artificial, creo que ya nadie va a negar que la inteligencia artificial está acá, la vemos todos los días, hay múltiples aplicaciones, un montón de aplicaciones que no sirven para nada, un montón de aplicaciones que están buenísimas
y que nos permiten hacer un montón de cosas. La gente que se va adaptando empieza a ver todos los días, creo, cómo su trabajo puede ser mejor y puede estar potenciado con estas herramientas que por primera vez, no hace mucho, pero hará un año, empezaron a convertirse en algo real que realmente puede ayudar en un montón de cosas. Y es muy importante tener claro que estamos en esa etapa, la etapa de la inteligencia artificial supervisada. Esto quiere decir en la práctica que lo que tenemos es un modelo de lenguaje que aprende con ayuda humana y es capaz de proporcionarnos información y propuestas de acciones, pero que somos nosotros los que vamos a decir sí o no. Y esa es la clave de la inteligencia artificial supervisada, que es un modelo que lo que nos aporta es información, tiene mucha más capacidad que la que por ahí tenemos nosotros para analizar la información, porque tiene por velocidad y por la cantidad de información que puede procesar, pero que en definitiva lo que obtiene son datos que nos sirven para tomar decisiones. En la práctica es un modelo de lenguaje que, o sea, hoy existen diferentes modelos de inteligencia artificial, en general están pensadas como sistemas que han sido entrenados de manera con información global y que después pueden ser llevados a las empresas o al uso personal y para que uno le pueda generar entrenamiento adicional sobre la necesidad puntual que tiene. Son sistemas que aprenden sobre datos históricos, patrones reales de la red, aplicados a la red, pueden ayudar un montón, sobre todo aprendiendo sobre la información de lo que va pasando en la red, y a partir de ahí puede ayudar a detectar eventos que podrían pasar desapercibidos, sugerir acciones muy rápidamente, pero en ningún caso actúa sola. El objetivo es reducir errores, acelerar la toma de decisiones, mostrar información que realmente no está tan claramente disponible. Hoy la inteligencia artificial tiene un montón de aplicaciones prácticas súper interesantes que van desde poder ayudar a los usuarios, atender a los usuarios, ayudar en la atención de usuarios, hasta, por ejemplo, proveerle información a un operador adicional sobre, no sé, un caso, por ejemplo, que estábamos viendo hace poco, es un sistema donde la inteligencia artificial lee los reclamos y entonces cuando un operador va a trabajar sobre una zona, tiene información, le da información adicional resumida sobre lo que está pasando, o sea, sobre lo que están diciendo los usuarios, y el tipo de reportes, de una manera muy, muy rápida y solamente tomando las cosas importantes. Eso hasta sugerir que no mandemos a terreno la cuadrilla a tal lugar, porque cada vez que la mandamos ahí, el reclamo no era real. O cada vez que tuvimos problemas acá, en realidad era un caño pinchado en tal lugar y no era ahí donde pensamos. Bueno, hay múltiples aplicaciones respecto a la inteligencia artificial. Lo importante es que estamos en la etapa de la inteligencia artificial supervisada, yendo al caso de los autos autónomos. Hoy los autos autónomos te manejan un ratito, pero en un momento te largan el volante y lo tenés que agarrar vos y seguir. Es así, y tampoco puedes sacar las manos del volante. Es el mismo caso, ese es el ejemplo claro de lo que es la supervisión. Bueno, un poco lo que contaba antes respecto a qué es lo que puede servir, qué es lo que nos puede ayudar, predecir zonas posibles de rotura, recomendar rutas de mantenimiento más eficientes, alertar sobre comportamientos anómalos en la red. Hay un montón de usos. Hoy hay, por ejemplo, aparatos basados en inteligencia artificial que están puestos en equipos y prevén rotura de esos equipos. Bueno, hay múltiples usos. Un poco para cerrar, el resumen de lo que fue la charla. ¿Qué es lo que me gustaría que se lleven? Bueno, primero, la información precisa es lo que permite tener redes resilientes y en definitiva, mayores capacidades para gestionar las redes. Todo eso claramente impacta en los costos, que es también un tema fundamental. Segundo, no hace falta tener todo resuelto hoy. Lo importante es sí dar el primer paso, que es tener una red bien documentada. Y tercero, no alcanza con sumar tecnología por separado. Hay que acordarse, la red es una sola. Al final necesitamos que todo esté integrado en un mismo lugar, al alcance de todos los que tienen, digamos, que trabajar sobre esa red. Y
Y por último, un modelo de red bien hecho, con una solución adecuada, es lo que te permite operar mejor, planificar, anticiparte y ahorrar. Básicamente la diferencia entre correr atrás de los problemas o anticiparse empieza con saber qué es lo que se tiene. Con lo cual, y para eso es importante tener buena calidad de información de la red. En definitiva, digo, para cerrar, invertir en calidad de información es estar preparados para todo lo que se viene y es invertir en futuro. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Interesantísima tu presentación, tu recorrido, por toda esta cuestión de la digitalización de planos y documentación de redes. A título personal, quiero hacer o destacar 3 conceptos que me parece que son importantes. El primero es esto que hablas de las regulaciones, que muchas veces nosotros vamos un paso atrás y cuando se produce una nueva norma, digamos, una nueva ley, ordenanza o lo que fuera, tenemos que salir corriendo para cumplir y ahí es cuando aparecen los errores, la ineficiencia, los costos exagerados para suplir una necesidad. Así que en ese sentido me parece que es importante que todas las empresas del sector del agua, operadoras, cooperativas, sistemas de abastecimiento dentro de parques industriales, de barrios cerrados, estén atentas a esta situación. Lo segundo que quisiera destacar es el concepto de nexus, que lo escuchamos mucho, los que estamos en el sector del agua, que asistimos a conferencias, y esto tiene que ver con que los sistemas de suministros eléctricos, energéticos y los de agua están nuevamente emparentados, porque parecería que en el inicio de las empresas de servicios públicos, y esto pasa sobre todo en las cooperativas, la misma empresa ofrecía los servicios de electricidad, de agua, de teléfono, luego de internet, de televisión por cable. Eso en algún momento pareció que cambiaba de tendencia y se empezaban a compartimentalizar. Había una empresa para el agua, una para el saneamiento, una para la electricidad, una para las telecomunicaciones, y hoy parecería que las tecnologías nos llevan de nuevo a una convergencia, donde uno puede ver una operadora de agua produciendo biogás a través del tratamiento de los lodos, podemos ver el hidropower, cómo una empresa de agua pone turbinas en sus redes para generar electricidad, podemos ver en los tritubos, cómo las empresas de tecnología de comunicación comienzan a pasar sus fibras ópticas a través de las redes de servicios públicos, como el agua, el gas. Así que creo que este concepto va a tomar mucha fuerza en los próximos años y tecnologías como la que vos acabas de presentar nos van a ayudar también a poder administrar en tiempo real y con una documentación confiable todo el abanico de redes de servicios públicos. Por último, el tema de las tendencias que mencionaste. La tendencia al uso de los gemelos digitales, la inteligencia artificial, los AMI, los microgrids, no solo van a ser impulsadas de las empresas, sino de los usuarios. Los usuarios ya conocen estos términos, empiezan a estar familiarizados con estos conceptos y los van a empezar a reclamar a las empresas. Por eso está bueno que estemos atentos. Por nuestra parte, agradecemos una vez más tu presentación. Vamos a transmitir las 3 o 4 preguntas que tenemos. La primera es de Tamara, de la Cooperativa de Cloacas de Agua Potable de la ciudad de Venado Tuerto, que pregunta si utilizan el programa EPANET. Esa es la primera pregunta que les hace Tamara, no sé si la pueden responder. Sí, rápidamente se puede exportar la información para llevarla a EPANET. Sí. Se hace mediante exportación. Hay distintas formas de integrarlo, pero se puede exportar. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Luego, Cristian menciona que desde el 2019 está con el proyecto ISA de Inteligencia Artificial en Agua y Saneamiento. No sé, Cristian, si querés hacer un comentario ahora, tenés un minuto, si no, después lo podemos compartir con los asistentes, como vos te parezca. Bueno, lo dejamos para otro momento. Y en el caso de Lady, y con esto finalizamos las preguntas, ella trabaja en Cuba,
Pregunta si es exportable este modelo de Prometheum.com que acabas de comentar, si se puede aplicar en otros países, porque ellos tienen la necesidad de gestionar datos. Así que te dejo esa pregunta, Gonzalo, y con esta vamos cerrando. Sí, claramente. Es un modelo que está en la nube. O sea, una ventaja que tiene es eso, que está en la nube, es llevable a todos lados. Así que sí, está buenísimo. Es súper interesante. Ahí me quedé con algo que comentaste, Gonzalo, que está buenísimo. Vos me tiraste muchos conceptos ahí todos juntos que suman un montón y uno de los conceptos que es re interesante es esto de la interacción entre redes. ¿Viste? Una cosa que nosotros, bueno, yo les contaba que nosotros en el sistema permite documentar todas las redes en un lugar. Y hay un montón de cosas que pasan en estas empresas que a veces empresas que tienen múltiples redes, pero también empresas que dan distintos servicios, que es las redes hablan entre sí. Entonces, es muy interesante porque vos, por ejemplo, las bombas dejan de funcionar si no hay electricidad. Entonces, ahora, otro ejemplo que tenés de interacción muy interesante, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, cuando se corta la luz, o sea, así como tenés problemas en el agua, cuando se corta la luz en determinadas zonas, las empresas de comunicaciones tienen UPS. Entonces, son las primeras que se enteran del corte. O sea, lo interesante ahí es que antes de caerse, son las primeras que saben, o sea, son las primeras que pueden dar información en esto de la resiliencia urbana, hablo, ¿no? Y muchas veces esa información la tenemos en las mismas empresas y no las estamos usando, y muchas veces entre las empresas dan un montón de posibilidades sobre datos que permiten, que te pueden retroalimentar de una a otra en lo que está pasando. Y eso es sumamente interesante como dentro de esto que vos hablabas también del Nexus, ¿no? Me traía esta idea. Bueno, hay mucho para... Siempre estamos hablando de información, al final. Excelente, muchas gracias. Hubo también un comentario de Cristian que hablaba del reclamo de los usuarios. Supongo que la herramienta lo tiene contemplado también, así que eventualmente con Cristian podemos profundizar esta cuestión. Dicho esto, les agradecemos nuevamente en nombre de la Cámara Argentina del Agua su presencia en este primer seminario de la Academia y los vamos a mantener informados de las próximas capacitaciones que tengamos. También vamos a compartir la grabación de este seminario para los que quieran repasarla y estamos abiertos ante cualquier inquietud que puedan tener. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Liliana. Gracias al equipo de Prometheum.com y nos estamos viendo. Gracias, Gonzalo. Y muchas gracias a todos. Saludos, gracias.